Este hombre, de 73 años, Sherman Sizemore, vivía en West Virginia, en Estados Unidos. Durante varias décadas de su vida había sido minero, de los que se meten a dar pico y pala debajo de la tierra. Sin duda uno de los trabajos más peligrosos que existen. Unas cuantas veces estuvo cerca de la muerte, pero logró retirarse con muy buena salud y todas sus extremidades intactas. Después de haberse retirado de su trabajo de minero, Sherman se convirtió en pastor de su iglesia local y se dedicaba a atender ahí a sus feligreses y pasar tiempo con sus nietos. El tipo era conocido por ser muy atento y amable con todo el mundo y sobre todo con su familia. Pero en enero del año 2006 comenzaron a pasar cosas muy raras. A Sherman le empezaron a dar ataques de pánico muy fuertes, dignos de un maldito loco. De pronto empezaba a gritar cosas como mi familia me quiere enterrar, me quieren matar. A veces estaba tranquilo, sentado en el sofá con su esposa y de pronto empezaba a gritar frenéticamente, como si estuviera viendo algo terrorífico enfrente de él, y se asustaba demasiado, pero no había nada. Su esposa intentaba llevarlo a la cama y esperar al otro día a ver si se le pasaba, pero se quedaba despierto toda la noche, no podía dormir del miedo. Y así su esposa y su familia en general comenzaron a buscar ayuda para descubrir qué le pasaba, pero él no se dejaba ayudar y entonces le entraba esa paranoia y creía que todo el que se le acercaba estaba conspirando en su contra. Y antes de que pudieran descubrir qué le estaba pasando, el día 2 de febrero del 2006, casualmente el día en que yo cumplía 6 años, Sherman se metió un balazo en la cabeza. Ahora, hay una explicación muy clara a todo esto. Para entender por qué un hombre que gozaba de una buena salud haría esto, tenemos que volver 3 semanas atrás, antes de que Sherman comenzara con sus ataques de pánico. Sherman se estaba quejando de un dolor en su abdomen. El dolor no era demasiado fuerte, pero le estaba impidiendo llevar una vida normal. Cuando fueron al médico le dijeron que probablemente se trataba de su vesícula, pero que para poder darle un diagnóstico concluyente tendría que exponerse a una cirugía explorativa o exploratoria, que básicamente significa abrirte la panza y hurgar un poco ahí en tus mondongos para ver cuál es la vaina que no anda bien. Después de pensarlo por un par de días, Sherman accedió a someterse a esta cirugía. Y pues nada, llegó el día. Ahí estaba Sherman, acostado en su camilla, viendo cómo el cirujano y sus asistentes preparaban la habitación. El anestesiólogo le puso la máscara de oxígeno en la cara y le inyectaron los medicamentos que deberían dejarlo dormido. La enfermera le dijo, empieza a contar del 1 al 10. Y así lo hizo él, sabiendo que cuando llegara al número 10 iba a estar inconsciente. Pero después de llegar al número 10, Sherman todavía estaba despierto. Resulta que la anestesia general consiste de 2 drogas distintas. Una que tiene la función de paralizar tu cuerpo y la otra que tiene la función de dormirte y sobre todo es la que impide que sientas dolor. A la enfermera en cuestión se le olvidó administrarle el segundo medicamento y Sherman estaba paralizado pero completamente despierto y también podía sentir todas las sensaciones de su cuerpo. Lo único que podía mover eran sus ojos, pero se lo habían cerrado con un pequeño pedazo de tape y nadie más en esa habitación tenía idea de que él estaba consciente. Sherman se dijo a sí mismo, bueno, ya me inyectaron, quizá esta vaina se tarde un poco en hacer efecto, pero con suerte ya me dormiré dentro de unos pocos segundos antes de que empiece la operación. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando el cirujano dijo, alcánzame ahí el bisturí. El cirujano empezó a cortarle la barriga de lado a lado y Sherman sintió absolutamente todo. Sintió como la abrieron, le hurgaron los mondongos, le succionaron los fluidos con una manguerita. El tipo estaba muriéndose de dolor y lo único que podía hacer era mover sus ojos de lado a lado, como un loco moviendo los ojos, pero nadie lo podía ver. 16 minutos estuvo este pobre hombre sufriendo, hasta que de casualidad una de las enfermeras miró su rostro y logró ver que los ojos se le estaban moviendo. Y ahí gritó, paren, este tipo está despierto. El cirujano y todos los que estaban ahí casi se desmayan al darse cuenta de la metida de pata. Rápidamente le inyectaron el otro medicamento y por fin se durmió. Pero ahora había otro problema. Sherman había estado despierto por 16 minutos. Una vez se despertara, podría contarlo todo y demandar al hospital. Entonces, temiendo esto, los médicos y enfermeros tomaron la decisión de administrarle un tercer medicamento llamado midazolam, más conocido como la droga de la amnesia, con la esperanza de que cuando el paciente se despertara no se acordara de nada de lo sucedido anteriormente, y así todos fueran felices. Pero no fue del todo así. Esos 16 minutos de tortura se habían impregnado en el subconsciente de Sherman. Su cuerpo sabía que había tenido una experiencia traumática, pero el medicamento de la amnesia eliminó todos los recuerdos de ese momento. Cuando Sherman entró a la sala de recuperación, comenzó a tener la sensación de que algo estaba mal. Estaba asustado, ansioso
en un estado de angustia constante. Él había entrado al hospital completamente feliz y normal y ahora era un desastre, y el pobre no entendía nada. Una vez en su casa, estas malas sensaciones fueron incrementando y comenzó a tener destellos de recuerdo de aquellos 16 minutos, pero ni siquiera sabía si esos recuerdos eran reales o si solo estaba soñando. Y así siguieron durante 2 semanas las paranoias y los ataques de pánico, hasta que no pudo soportarlo más y terminó siendo lo que hizo. Al final su familia comenzó a investigar con profundidad y con ayuda de doctores y abogados y buscando los récords de ese día de la operación, y lograron encontrar la verdad. Sherman había sufrido de algo llamado anesthesia awareness, que es algo así como estar despierto con anestesia, y es algo que se dice que ocurre a más o menos 20.000 personas todos los años en Estados Unidos, lo cual me parece una locura. El caso de Sherman no deja de sobresalir entre todos los demás porque 16 minutos es simplemente demasiado, y en la mayoría de los otros casos lo que reportan es como algunas molestias porque la anestesia no agarró bien y cosas así. Y en el año 2008 la familia pues hizo una demanda al hospital y ganó cierta cantidad de dinero. Brother, imagínate arreglarte la vida durante décadas, metido debajo de la tierra, dando pico y pala como un loco, burlar la muerte un montón de veces, llegar a los 73 años hecho un trinquete y que te toque irte porque una persona olvidadiza cometió un pequeño error. Como dijo Cancerbero, irónica es la vida, pero también irónica es la muerte. A veces nos cuesta pensar que los médicos, enfermeros y toda esta gente comete muchos errores. Lo que para ti puede ser el día más significante de tu existencia, el día en que decides si sigues caminando en este planeta o no, para ellos es solo un día más de trabajo. Y como cualquier profesión y habilidad, para llegar a ser bueno, primero tienes que cometer errores. Y a veces puede ser tú el error que traerá experiencia y ayudará a que el próximo se salve. Pero no los culpo, al final somos seres humanos, tenemos una tremenda capacidad de adaptación. Y ya sea ante un médico o no, todos estamos sujetos a ser víctimas del azar en cualquier momento. I'm thinking tonight of Dixie. That's where we first met, my dear. I recall the scene as yesterday, though it has been many a year. You were my sweetheart of the long ago. You're still my sweetheart and I love you so. My Dixie sweetheart, girl of the long ago. I bless the day